Los drones de KSI son un grupo de Transformers artificiales hechos por los humanos, para reemplazar a los Transformers originales, usando de base los restos de algunos Cybertronianos caídos en combate, que se originarían por medio de la compañía, que los bautizó con las iniciales de la empresa, KSI, que en sus iniciales serían Kinetic Solutions Incorporated, o también llamada Soluciones Cinéticas Incorporadas, siendo un concepto bastante interesante, que se vio originalmente en Transformers Prime, donde nos mostraron que los humanos fueron capaces de crear Transformers, en base y semejanza de los originales. Aún así, a pesar que fuera un buen concepto, no terminarían siendo bien aprovechados en la película, pero aún así, la historia de los drones tuvieron la oportunidad de aparecer más de ellos en otros medios, que originalmente los iba a mencionar en el remake, pero por el tiempo y duración del video, he decidido hacer otra parte para terminar este interesante tema. Y sin más introducción, hoy les traigo los drones de KSI. Parte 2. En el juego arcade, llamado Transformers Shadows Rising, se verían 10 drones exclusivos de este juego, siendo una secuela del juego Transformers Human Alliance, y desarrollándose después de los acontecimientos de Transformers 3 El lado oscuro de la luna, donde KSI reclamaría los restos de los Decepticons caídos, para analizarlos para estudiar sus componentes, pero el cerebro de Megatron aún seguía en funcionamiento, por lo cual, usaría los recursos de la empresa, para construir un nuevo cuerpo y armaría un nuevo ejército, donde atraparía a los empleados de KSI para facilitar su trabajo, construyendo algunas copias de algunos drones, que tomarían el diseño de algunos Decepticons caídos y Autobots, que fueron los causantes de su derrota. Los drones que mencionaré son los que considero algunos de los más interesantes que había visto, pero descartaré algunos que salieron del anterior juego, y que solo serían enemigos adicionales como los soldados Decepticons, y los clones de Scalpers, Ravage y Laserbeak. En la misión llamada Océano Pacífico, donde Optimus Prime, Bumblebee, Sideswipe, Vanessa, Jake y un grupo de soldados de Nest se dirigieron al Océano Pacífico para infiltrarse en una misteriosa base bajo el mar, enfrentándose contra las fuerzas Decepticon, pero en el transcurso del camino aparecerían los clones de Starscream, siendo drones que tomarían la apariencia del Decepticon, pero con 3 variantes diferentes, parecidos al trío original de Seekers, como Starscream, Thundercracker y Skywarp. Los clones serían mandados por Megatron para atacar a Optimus Prime, que por lo menos tuvo la ayuda de Jake y Vanessa, destruyendo a los 3 clones, como el clon de Thundercracker, siendo destruido por el choque del clon Starscream, el clon de Skywarp que por sus heridas intentó explotar junto a Prime, pero terminaría fallando en el intento, y el clon de Starscream en un intento de acabar con los humanos, terminaría siendo dañado y posteriormente acabado por Optimus Prime, explotando en el proceso. El grupo entrarían en la misteriosa base submarina, pero se enfrentarían con una docena de Scalpels y soldados Decepticons, pero de repente saldría un dron, encadenando a Jake y Vanessa, mostrando que eran los clones de Sideswipe, siendo 2 drones que tomarían la apariencia del Autobot, pero que solo se diferenciarían por los colores azul y morado, donde arrastran a los humanos por todo el camino, donde la unidad azul sería el encargado de acabar con ellos, pero el dúo lograrían atinarle algunos disparos dejando el dron desorientado, para que los humanos pudieran destruir la cadena del dron morado, hasta que llegaría Bumblebee recogiéndolos y preparándolos para enfrentarse contra los 2 clones, que a pesar de las complicaciones, lograrían desarmar a los 2 clones, donde luego Optimus Prime aparecería para atropellar la unidad azul, mientras que Billy y Sideswipe lograrían destruir la unidad morada. Después de que ambos drones terminarían siendo destruidos, Optimus se daría cuenta de que todos los Decepticons son drones que se parecen a los originales, y que los humanos no podrían haberlos desarrollado. En la misión llamada Gales, el objetivo es averiguar la fuente de una señal de energía, donde se encuentran con Scorn y Strafe, causando estragos, pero en realidad ellos estaban escapando de las oleadas de drones en su alrededor, donde veríamos un obstáculo, siendo los Brawlers, o los clones de Brawl.
que serían el grupo de peso pesado en las filas de los drones, pero llegaría a los Autobots, donde destruyeron a 3 grupos de Brawlers, pero más adelante, verían una docena de Brawlers en modo tanque atacando al grupo, pero terminarían siendo destruidos en el proceso, e incluso, acabando con varias naves Decepticons de paso. Pero más adelante, descubrirían tanto la fuente de energía, y el hecho que los drones querían controlar a los Dinobots, por encontrarse cara a cara con un Grimlock controlado con un dispositivo en el cuello, empezando una pelea entre los Autobots y el líder de los Dinobots, que al final terminarían destruyendo el dispositivo, liberando a Grimlock. En la misión llamada China Oriental, el objetivo es liberar el cuartel general de KSI en el este de China, ya que faltaban trabajadores y los Decepticons tomaron el control del cuartel general. Jake, Vanessa y un grupo de agentes de Nest entrarían en los laboratorios de KSI para destruir a todos los Decepticons de la zona. Pero al final terminarían rodeados por un grupo de Decepticons, hasta que llegaría Sideswipe para dar una mano, destruyendo a varios Decepticons, pero después de llegar a la azotea, un inesperado ataque de misiles los terminarían derribando, que afortunadamente el grupo dejarían la nave, pero son emboscados por un dron, siendo el clon del difunto Shockwave, que justo cuando iba a disparar a Sideswipe, lanzaría a los humanos para darles algunos tiros al clon y darle tiempo a Sideswipe para atacarlo, y de allí empezaría una pequeña pelea donde los humanos fueron de gran ayuda para que Sideswipe pudiera enterrar su espada en la cabeza del dron. En la azotea, Jake y Vanessa tendrían el objetivo de acabar con algunos Decepticons que estaban en algunos edificios, hasta darse cuenta que el ataque anterior de misiles fue realizado por el clon de Bumblebee, atacando a Sideswipe y los humanos, pero estos saltarían del edificio, usando paracaídas y destruyendo algunos misiles, hasta llegar a tierra, donde de forma inesperada el clon atacaría de varias maneras, desde usar su modo alterno para arrollarlos, lanzarles misiles y moverse demasiado rápido, como el Bumblebee original, pero lo más curioso, es que en algún momento, este empezaría a mostrar destellos azules, como si se estuviera glitcheando, pero en algún punto, este sería derribado una vez más, para que luego saliera varias copias, donde curiosamente, el dron se camuflaba a través de ellas, para que pueda llegar hacia los humanos, y atacarlos de sorpresa. Pero aún así, los humanos terminarían atacando en varias ocasiones a la versión real, hasta que llegaría Sideswipe para acabar con el dron de una vez por todas. Para que posteriormente Optimus Prime registraría en su base de datos, mostrando los científicos desaparecidos de KSI que estaban en una enorme nave, volando a través de la luna, y que estaban atrapados como rehenes, donde Optimus Prime diría que debían investigar. En la siguiente, y última misión llamada, la Luna. El objetivo final, es rescatar a los rehenes dentro de la nave Decepticon, y evitar que sus datos sean transferidos, ya que podrían usarse para crear un ejército lo suficientemente poderoso, como para eliminar toda la vida en la Tierra. Mientras intentan encontrar una manera de entrar, volando y destruyendo naves Decepticons, donde serían atacados por, el clon de Optimus Prime, donde sería detenido por el Optimus original, y con ayuda de los humanos, lograrían quitarle su jetpack, haciendo que ambos entrarán a la nave, donde el clon retendría a Optimus Prime, mientras que los humanos atacarían a la cara del clon, hasta soltarlo, donde el dron sacaría su blaster, y empezaría a dispararle a Optimus, pero recibiría los tiros de Jake y Vanessa, que a la vez Optimus Prime le daría un disparo en el pecho, pero no acabarían con él. Después de acabar con algunas tropas de drones, es cuando el clon de Optimus Prime regresaría para seguir peleando, pero pronto sería desactivado por Megatron, donde Optimus le preguntaría sobre cómo es posible. Si él acabó con él, Megatron le contaría que KSI intentó analizar sus restos, pero su cerebro aún estaba en funcionamiento, por lo cual utilizó sus recursos para construirse un nuevo cuerpo, y revelando que todos los rehenes ya no estaban vivos. Después de esta revelación, empezaría la batalla final, entre todo el equipo Autobot, contra el retornado Megatron.
donde a pesar que el líder Decepticon sea más fuerte y capaz de arrojar con facilidad a los Autobots, pero con ayuda de los humanos, harían que los Autobots tomaran ventaja en la pelea, incluso que Optimus Prime le terminaría dañando su cabeza otra vez, donde Megatron les diría que él acabara con todos en esta nave, siendo sostenido por Optimus, donde los humanos le dispararían en la cara y que al final Optimus Prime le daría un disparo certero en el pecho, mandándolo en el vacío del espacio, gritando que él volvería a renacer. Con todo hecho, la transferencia de datos se interrumpe, y por ello se dirigen a una cápsula de escape, para regresar a su hogar, terminando este juego. Originalmente, este dron iba a aparecer en Transformers 4, pero terminaría siendo cancelado a última hora. Aún así, en el extinto videojuego, llamado Transformers Online, nos mostró más de este diseño de Blackout, e incluso teniendo una corta historia de su origen, que fue traducido por el canal Josué Z5 hace tiempo. Lo cual dice lo siguiente. Después de que sus antiguos restos fueran encontrados en el océano, KSI se llevó los restos a su laboratorio en China, donde comenzarían la restauración y reanimación del Decepticon conocido como Blackout, pero ahora con un diseño más aerodinámico, y armas más avanzadas, aptas para el campo de batalla, junto para servirle a su líder, Galvatron. Que de allí se desconocería más de su participación, salvo que en el juego, originalmente iba a tener relevancia en la historia, que sería lo único que se sabe. En cuanto a la película, creo que si hubiera aparecido, no creo que hubiera sido un dron muy importante, que solo sería un soldado más del ejército de Galvatron, aunque tomando en cuenta sus habilidades vistas en el videojuego, posiblemente hubiera sido uno de los drones más fuertes, pero que temporalmente hubiera sido destruido por los Autobots o el ataque de los Dinobots. Y teniendo en cuenta que en la película hubo mucha variedad de drones, y que los únicos que tuvieron más relevancia fue Galvatron y Stinger, solo dejaré a este como un soldado más, a nivel de duoeado KSI Boss. Todos los clones conservan los ojos verdes, como los drones de la película, mientras que Megatron, Galvatron, Duoead, el visor de Trax negro, y Oreobot, serían los únicos, en tener los ojos rojos, aparte que KSI Boss, el Trax blanco, y Blackout, serían los únicos drones, en tener otro color en sus ojos, como el color amarillo en KSI Boss, el visor azul del Trax blanco, y los ojos morados del Drum Blackout, aunque este último, en un promocional sale con los ojos rojos. El clon de Optimus Prime y Bumblebee sería el regreso de Stinger y Nemesis Prime, a pesar que en el juego, no los nombran como tal, y solo serían reconocidos como clones. El clon de Optimus Prime tiene el patrón de color de Nemesis Prime, algo que lo haría parecido con algunos reimpintados, como el Takara Movie Advanced Nemesis Prime, el MV6 Legendary, y el reciente Tri-Zero de Revenge of the Fallen. Este sería el primer juego de Transformers que mostrarían cómo serían la formación de los Ekers originales en las películas, que incluso conservarían sus colores originales, aunque Skywarp apareció en el juego pasado, mientras que Thundercracker solo aparecería en los cómics. Esta es la tercera vez que crean un clon controlable de Optimus Prime, la primera siendo en el episodio llamado El problema de Prime de la generación 1, donde los Decepticons crearon una copia manejable de Optimus, el segundo en el capítulo Nemesis Prime de Transformers Prime, siendo una creación de Mech, y en este juego, sería la última vez que los Decepticons crean un clon controlable de Optimus Prime. El clon de Shockwave tiene el patrón de color de subversión G1, salvo por el detalle del ojo verde, que lo haría parecido a Shockblast de Transformers Energon. El clon de Bumblebee tiene la particularidad de ser el dron más rápido, ágil y veloz en su combate, aparte de tener una habilidad bastante interesante, de usar hologramas para engañar a sus oponentes, que incluso en vez que las copias se parezcan completamente a él, es el quien se disfraza de sus hologramas, siendo algo similar a Mirage, pero de forma opuesta. Por el dato anterior, parecía que Megatron iba a tener esta habilidad en su nuevo cuerpo, ya que en su combate final, este mostró unos destellos azules cuando los humanos lograron hacerle daño, algo que los demás clones nunca hicieron en sus peleas, a excepción del clon de Billy, y que posiblemente no lo realizó, por el daño que Optimus Prime le propinó en la cabeza, provocando que este siguiera destellando constantemente, hasta en su derrota.
Al final de la pelea, Megatron gritaría que volvería a renacer, frase que igual diría Galvatron al final de Transformers 4, pero diciendo que volvió a nacer. Los clones de Sideswipe fueron capaces de recrear algunos trucos del Sideswipe original, sobre todo cuando intentaron usar uno de sus movimientos, referenciando la forma cuando Sideswipe acabó con Sideways, pero que al final el original lo terminaría usando, para acabar con el clon morado. El clon de Optimus Prime sería la idea original que KSI querían hacer en la película, pero por la infección que Megatron le hizo al prototipo, no pudo ser posible la modificación en su apariencia, que terminaría viéndose más a Megatron. El armamento de los clones son las mismas que las de sus homólogos originales, como los Brawlers que tienen el mismo armamento que el Brawl original, los clones de Starscream que tenían una ametralladora en el antebrazo, que se vio con el clon de Thundercracker, pero ellos usaron más las sierras, que incluso el clon de Skyward demostró que se podrían lanzar el disco para atacar a distancia. Los clones de Sideswipe usaron tanto las espadas del Autobot original, e incluso teniendo una cadena. El clon de Shockwave tenía su cañón y su espada, pero que este último nunca se usó contra Sideswipe. El clon de Bumblebee, que usa constantemente su lanzador de misiles en los hombros, el cañón del brazo derecho, y la mencionada habilidad de los hologramas. El clon de Optimus Prime usó tanto el jetpack y el blaster de iones, pero por su estado y posterior desactivación, nunca pudo usar las espadas de Energon. El nuevo cuerpo de Megatron tenía el cañón que se usó en la segunda película, pero que le incluirían la habilidad de paralizar a los bots, controlar la gravedad de la nave, aprovechando su conexión con la misma, y su posible habilidad de hacer hologramas, que jamás usó. El modo alterno del Drone Blackout es una mezcla del MH53 y de un LH96101, que le da un diseño más aerodinámico. En el juego, este personaje tenía tanto el color predeterminado, siendo los colores del Blackout original, y otro siendo un camuflaje militar, mostrando que este dron era hecho para uso militar, como Duo EAD y KSI Boss. Su armamento sería unos lanzadores de misiles en el modo helicóptero, tanto la estándar como en la potenciada cuando se llega a cierta cantidad de puntos, un lanzador de discos implementado, que se parecería a una de las armas vistas en el juego Transformers Fall of Cybertron, llamada Gear Shredder, un escudo que puede quitar una gran cantidad de vida al enemigo, dos espadas que harían referencia a las aspas que usaba su homólogo original, y que se usa tanto en batalla cuerpo a cuerpo, e incluso que se lo puede arrojar al objetivo. Algo curioso, es que en las imágenes animadas sobre los personajes, se ve que este mismo se puede quitar las aspas de su espalda, parecido a la idea original de Blackout en la primera película, pero que en el juego nunca se usó, o que probablemente se iba a implementar en algún futuro, que jamás veremos. Sinceramente, este fue un concepto muy interesante, relacionado a los drones de KSI, que al menos, pudieron continuar con su historia en dos juegos diferentes, y mostrar algunos drones que nunca hubieran salido. Empezando por los clones, que en lo personal, fue un concepto que me gustó, ya que en el juego se vio como hubiera sido la formación de los Ekers en las películas, el regreso de Stinger, y una versión diferente de Nemesis Prime, que en lo personal, fueron algunos de los drones que más me habían gustado, y sobre todo que Megatron fue capaz de controlar las instalaciones de KSI, para crear sus soldados ideales, y teniendo la oportunidad de tener un cuerpo a su gusto, aunque me pareció extraño que este haya preferido regresar con la apariencia de la segunda película, que pudo haber sido interesante que hubiera estilizado un poco más su cuerpo, como el diseño visto en Transformers Online, y que este le hubiera dado más mejoras, ya que a pesar de sus recursos, y que dio pelea contra los Autobots, parecía que su cuerpo no estaba listo para la pelea, y aún así, este prefirió atacar primero, antes de tener un cuerpo definitivo, para enfrentarse contra los Autobots, que al final, terminaría siendo derrotado otra vez. Pero aún así, al menos nos dio una gran variedad de drones, que no se hubieran visto en la cuarta película. En cuanto a Blackout, a pesar que su historia fue bastante limitada, siento que es un dron que pudo haber sido el regreso de uno de los Decepticons más queridos en las películas, y con un diseño que en lo personal es de los mejores que he visto de este personaje, que se desconoce la razón de su descarte en la cuarta película, pero posiblemente sea más por la gran cantidad de drones, y que quizás no hubiera sido un dron tan relevante, pero al menos tuvo la oportunidad de aparecer en un videojuego, que tristemente fue cancelado.
Y es una lástima, ya que no fue tan hablado, que incluso en la TF Wiki, no hay registros sobre su importancia en la cuarta película, ni en el videojuego, que incluso no se mostró mucho de él en la comunidad, salvo en gameplays, 2 animaciones y alguna que otra mención, que en lo personal siento que él, y los clones merecen ser un poco más conocidos, sobre todo por ser un agregado extra sobre su historia, que en lo personal me gustó mucho, y solo espero ver si a futuro, Hasbro les da un reconocimiento, o por lo menos, el regreso del concepto sobre la creación de drones, a futuro. ¿Y ustedes, qué les pareció la nueva parte de los drones de KSI? ¿Creen que es una idea que podría regresar? Y dime, ¿qué te pareció los clones o el dron de Blackout? Pueden escribirlo en la caja de comentarios, que con gusto se los leo. Y bueno, eso fue todo amigos. Espero que les hayan gustado este nuevo video, y si es así, por favor suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, para que puedan ver este y más videos relacionados a esta gran franquicia. Soy Daniel TF2007 su servidor, que les vayan bien en la mañana, tarde o noche, nos vemos hasta el próximo video, y recuerden. Hasta que todos, seamos uno.